Hola, soy Tomás Eckel. En este video voy a estar explicando cómo hice las prácticas del punto 1 al 5 del reto 1 de programación en DFD. Primero voy a arrancar con el punto 1 y voy a explicar cómo analicé el problema y cómo lo resolví. El primer problema fue un caso extraño porque jamás programé en DFD, entonces necesité un poco más de asistencia de la IA. Durante todo el reto utilicé solo Cloud, modelo Sonnet 4.6, y me acompañó el mismo chat desde el punto 1 al punto 30, que es hasta donde hice. Le pedí a Cloud que analizase el problema y me explicase cómo utilizar las herramientas de DFD para resolverlo. En este primer caso, Cloud hizo la mayoría del trabajo de diseño mientras yo aprendía qué hacía cada herramienta de DFD, por ejemplo, decisión, asignación, leer, salida, etc. Así que la mayoría del trabajo lo hizo Cloud y a partir del punto 1 ya empecé a analizar yo los problemas y a resolverlos yo completamente de forma independiente. El problema 1, si no mal recuerdo, era un programa diseñado para el control de temperatura en un horno industrial. Tenía que establecer un rango de funcionamiento. Yo establecí que funcionase entre 50 grados Celsius y 250 grados Celsius y entre ese rango establecer una temperatura de trabajo óptima, por ejemplo 75 grados. Esa lectura óptima, ese valor óptimo se introducía con una lectura, después se leía la temperatura actual, que imaginemos que la lectura, en vez de introducirla a un humano, la introduce un sensor. Digamos que la temperatura actual es de 80, el programa tenía que detectar si este valor actual estaba por arriba o por debajo del valor óptimo, y en base a eso activar el calefactor, le decía yo, activar el horno para que suba o baje la temperatura, activar o desactivar el horno. Todo esto se hizo con lecturas, asignaciones y salidas. El primer programa, es bastante simple, me ayudó a entender las básicas de DFD. En el problema 2 se nos pedía un programa que gestione el inventario de, imaginemos una tienda de hardware, gestione el inventario de componentes electrónicos que hay en un almacén. Tenía que detectar si había menos de 10 componentes de un tipo y, en base a lo que detectase, pedir una orden de reabastecimiento o no. Entonces lo que yo necesitaba era leer la cantidad de componentes que había en el inventario, compararla con un valor mínimo y, en base a esa comparación, pedir más componentes o no. Esto lo hice con una lectura inicial de componentes presentes. Digamos, había 9 componentes. Iniciaba un ciclo porque esto se supone que era un programa que constantemente verificaba la cantidad de componentes que había en el inventario. Iniciaba un ciclo y ponía una decisión. Si la cantidad de componentes en el inventario era menor a 10, que era lo que establecía el planteo del problema, eh, había una salida que decía pidiendo más componentes, palabras más, palabras menos, como para emular que se está emitiendo una orden de reabastecimiento. Si había más de 10 componentes, simplemente había una salida que decía componentes por encima del mínimo establecido. Eh, Después de esa decisión y de esa salida, se volvía a leer la cantidad de componentes en el inventario y el ciclo seguía. Bastante simple. Pasando al problema 3, tenemos la necesidad de generar un programa que arranque de forma gradual un motor eléctrico con tal de que no se excedan los 220 voltios de potencia en menos de 5 segundos. Este problema fue mi primer dolor de cabeza porque tuve que trabajar con asignaciones de una manera en la que en los anteriores problemas no se trabajaba, y con ciclos de una forma más profunda. Resolví este problema asignando valores iniciales a los voltios, a una variable de tiempo para medir los 5 segundos, el límite de tiempo, etcétera, etcétera, y la cantidad de voltios que se incrementaba con cada iteración. Después de estas asignaciones iniciales, iniciaba un ciclo que, cuya la condición de cierre del ciclo era que los voltios alcancen 220. Dentro de ese ciclo puse una asignación de valor actual, que el valor actual le había asignado 0 en la asignación
inicial, que valor actual se le asignaba el valor actual más 44. 44. Dividí 220 por 5 y me dio 44 con tal de iniciar el motor de forma gradual. La variable tiempo estuvo ahí más como un registro de tiempo, porque en el programa de FD no modifica nada, pero fue como para cumplir con las pautas. Entonces, en cada ciclo se aumentaba el valor de los voltios actuales por 44 y el valor de tiempo por 1. Entonces, al final, cuando se cerraba el ciclo, teníamos 220 voltios y 5 unidades de tiempo, que la variable se llamaba T, y 5 segundos. Y así se arrancaba el motor gradualmente y había una salida que decía motor arrancado. Pero fue un dolor de cabeza al principio. Ahora pasamos al punto 4. En el punto 4 se nos pedía que diagnostiquemos 3 tipos de fallas en un sistema mecánico. 3 tipos de falla, cada una con 3 tipos de severidad. Fallo liviano, fallo medio, fallo grave. Este problema me interesó mucho porque fue la primera vez que utilicé decisiones anidadas, que ahora voy a ver si puedo explicar eso bien, de forma correcta. El programa lo inicié con 3 lecturas: temperatura en Celsius, TC, vibraciones en hercios, BHZ, y ruido en decibelios. En base a estas 3 lecturas y en base a ciertos valores que se consideraban estables o fallos, fui detectando distintas fallas. Arranqué con los fallos de temperatura con una decisión. T es igual a un valor óptimo que no me acuerdo exactamente la cifra. Si sí, no hay ningún fallo térmico. T es mayor a cierta temperatura, pero menor a otra temperatura, hay un fallo liviano, y así, decisiones anidadas, sí, no, en sí, sí, no, y así con todos los tipos de fallos, con ruidos en decibelios, con vibraciones en hercios, y después lo aprendido en este problema, las decisiones anidadas y la misma estructura del problema me sirvieron enormemente para el resto de problemas. Finalmente, el punto 5, que fue un caso extraño porque se me pedía que calcule una ruta para un robot que esquive obstáculos y que vaya de punto A a punto B, y esto en DFD no sé si es enteramente posible, pero lo simplifiqué de forma tal que en un programa como DFD lo pude representar. Simplemente arranqué con 2 lecturas, punto inicial, punto final, que también son lecturas más de registro que de utilidad, porque no cambian nada, y con una lectura de obstáculo. Si obstáculo igual 1, existe un obstáculo. Si obstáculo igual 0, no hay obstáculo. Después de esas 3 lecturas hay una decisión: obstáculo igual a 1, si sí, se calcula una ruta alternativa, pongo una salida que dice buscando ruta alternativa; si no, se sigue el camino directo y punto, hay una salida que dice eligiendo ruta directa. Después de estas 2 salidas hay una salida que dice se ha llegado a destino, punto B, que en mi caso puse punto final. Un programa simple, hice lo que pude con lo que tenía. Ya habiendo explicado del punto 1 al 5, doy por cerrado este video. Si hay un cuestionamiento o una duda, está en los comentarios de YouTube, y si no, se podrá ver por el mismo aula virtual o por mi mail. Doy cierre al video.